¿Cómo están, queridos amigos y también amigos de Contador Contado? Como les comenté en un video que publiqué en Contador Contado, iba a estar aquí publicando un video en mi canal personal donde iba a ir detallando artículo por artículo de la nueva reforma a la subcontratación laboral y cómo ahora vamos a tener que estarla utilizando, cómo ahora se va a estar manejando. Antes que nada quiero comentarte que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación justamente el 23 de abril de este 2021, hace apenas unos días. Básicamente se están modificando, derogando varios artículos de distintas leyes, así que vamos a ir viendo uno por uno para que tú veas dónde están los puntos finos de esta nueva reforma que quita la subcontratación laboral, también llamado outsourcing. Vamos a ver de que en el artículo primero de este decreto se están reformando los artículos 12, 13, 14, 15, 127, el 1004A y el 1004C de la Ley Federal del Trabajo. Se adicionan algunos párrafos del 41 y una fracción en el 127 y se derogan estos artículos que son los más polémicos, al menos hasta el momento, que es el 15A, 15B, 15C y 15D. Estos artículos se referían a lo que era la subcontratación laboral, los elementos que la conformaban, etcétera, etcétera. Fíjense muy bien, amigos, lo que nos dice el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, ahora con esta nueva reforma que ya está entrando en vigor, es de que queda prohibida la subcontratación de personal. Entiéndase esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, si nosotros tenemos como nuestra razón principal, como nuestra actividad preponderante, una actividad y del cual nosotros necesitamos gente con subcontratación que esté haciendo tareas con esta actividad, bueno, eso ya está prohibido. De hecho, aquí más abajito nos dice: las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación del personal podrán participar únicamente, fíjense muy bien, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. ¿Quién se va a beneficiar de los servicios? Pues la empresa que va a contratar a esta nueva persona o a este nuevo personal. Este artículo 12 es de los más trascendentales, ya que literalmente está prohibiendo la subcontratación de personal. Pero también otro que es bastante trascendental es el artículo número 13. Este artículo número 13 nos dice que se va a permitir la subcontratación, ojo aquí, de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Es decir, que si nosotros como empresa queremos utilizar los servicios especializados de alguna tarea, lo podemos hacer mediante subcontratación laboral. Supongamos que nosotros nos dedicamos a vender cobijas, bueno, pues a lo mejor un servicio especializado sería, digamos, la maquila de la nómina, o a lo mejor la maquila de la contabilidad. En fin, son muchos los supuestos que pueden entrar dentro de estos servicios especializados. Siempre que el contratista, tengan aquí cuidado, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Ahorita vamos a hablar un poquito de este padrón porque es bastante importante tomarlo en cuenta. Los servicios u obras o complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán consideradas como especializados, siempre y cuando, ojo aquí, no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Es decir, entre grupos sí vamos a tener este tipo de subcontratación, siempre y cuando no violen esta parte o no transgreda esta parte de este artículo, del artículo número 13, segundo párrafo, y se va a entender como grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley Mercado de Valores. Esto ya en su momento lo veremos, pero lo importante es de que si tú estás dentro de un grupo empresarial tengas cuidado cómo vas a aplicar la subcontratación. Tenemos luego en el artículo 14, amigos, que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar. No nada más va a bastar con el CFDI, no nada más va a bastar con un apalabramiento, con un contrato mediante palabras, sino que debe de existir un contrato escrito, y este contrato escrito debe de ser muy específico de las
obras que se van a realizar o que se van a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados, o sea, nosotros si queremos subcontratar algún tipo de servicio o la ejecución de alguna obra con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, ojo aquí amigos, porque si la que está ofreciéndonos a nosotros los servicios incumplen con las obligaciones de este tipo de escenarios, nosotros también vamos a ser responsables solidarios en relación con los trabajadores utilizando dichas contrataciones. Entonces, no nada más hay que revisar lo que nosotros tenemos, sino que también cuando vayamos a contratar este tipo de servicios, debemos estar muy atentos de que quien nos está brindando este servicio cumpla con cada uno de los requisitos. Las personas físicas o morales, ojo aquí que este es el artículo 15 amigos, y este artículo 15 es también muy importante. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir que ahora si nosotros vamos a estar dentro de este tipo de empresas, entonces tenemos que estar registradas en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ya en su momento van a salir más reglas de carácter general para ver cuáles van a ser los requisitos específicos para poder formar parte de este padrón de subcontratadoras, si así lo queremos ver. El registro que se hace mención en este artículo deberá ser renovado cada 3 años. Digo, ya aquí la ley nos está marcando que cada 3 años debemos de renovar este padrón, este registro en el padrón. No nada más eso, sino que también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud. Es decir, que ya también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a tener la autoridad de cancelar, de rechazar estas solicitudes. Aunque bueno, si nos los va a dar o si va a dar algún tipo de veredicto, tiene que hacerlo dentro de los 20 días posteriores a la recepción de esta solicitud. Y ojo aquí que de no hacerlo, bueno, pues los solicitantes podrán requerirla para que dicte la resolución correspondiente. En fin, ya estos son temas un poquito más en forma cuando queremos ser partes de este tema de subcontratadoras que van a ofrecer los servicios a las diferentes empresas. Fíjense, aquí mismo nos dice, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos al registro a que se refiere este artículo. Es decir, nos está diciendo que va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social quien va a brindar estos registros, pero hasta el momento todavía no tenemos estas reglas de carácter general. Fíjense muy bien amigos, artículo 15A, 15B, 15C, 15D quedan derogados. Entonces ya no existe como tal la subcontratación laboral que veíamos hasta hace unos días y que estuvo vigente durante bastante tiempo. Ahora queda prohibida la subcontratación y solamente está permitida la subcontratación, pero bajo términos especializados o ejecución de obras especializadas. Vamos a ver próximamente cómo son estos temas especializados, en qué momento es algo especializado y en qué momento no. Si bien la ley ya nos los ha dejado por el momento muy claro que deben de formar parte del objeto social y cuando no lo formen pueden obtener este servicio de subcontratación, seguramente va a haber por ahí algunas empresas que van a estar haciendo algunos movimientos para caer en estos temas de servicios especializados. El artículo 41 de lo que es la Ley Federal del Trabajo se está agregando un nuevo párrafo y nos dice que para que surta efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón a sustituir. Esto quiere decir amigos que en el momento en el que las empresas de subcontratación que hoy en día están terminan la relación laboral con sus trabajadores, porque estos trabajadores ahora van a formar parte de la nueva empresa, la sustitución patronal deberá hacerse mediante la transmisión de los bienes objetos de la empresa. Aquí hay una serie de requisitos que las mismas empresas van a tener que cumplir a la hora de que esto comience en vigor. Ahorita vamos a hablar un poquito más de en qué momento entra en vigor esto y en qué momento no. Ojo aquí amigos, porque esto también es un tema bastante importante. Esto lo voy a abordar en el canal de Contador Contado. Se refiere nada más y nada menos que a las utilidades, la famosa PTU. El artículo 127, que es el artículo que nos habla hoy en día de las utilidades, se ha modificado y tiene por ahí estas modificaciones. Ya sabemos esto, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Mexicanos se ajustará
aplicará a las normas siguientes. Y viene aquí esta fracción octava que nos dice: el monto de la participación de utilidades tendrá como límite, ojo aquí con estas palabras, tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Hay que tener mucho cuidado con esto porque se está hablando en el medio, se está diciendo una información falsa de que ahora los trabajadores van a obtener 3 meses de utilidades. Esto no es exactamente así. Fíjate muy bien, esto es un límite máximo, y el límite máximo se refiere a que va a ser lo máximo que nosotros vamos a poder recibir de utilidades. Ya esto lo estaré abordando más puntualmente en el canal de Contador Contado. Pero de una vez te adelanto que esto no se refiere de que van a aumentar las utilidades, simplemente que les están poniendo un techo para aquellas personas que estaban recibiendo muchísima más utilidad de lo que en algunas personas les pudiera permitir. Ya esto, y lo repito nuevamente, lo estaré platicando más a fondo en el canal de Contador Contado, porque esto sí es un tema de discusión bastante amplio para desmentir a aquellos que están diciendo que las utilidades están aumentando. En el artículo 104A y C, básicamente nos están diciendo que el patrón que no permita la inspección y vigilancia de las autoridades va a tener que atenerse a las sanciones, y las sanciones son bastante altas, van desde las 2,000 hasta las 50,000 veces unidades de medida y actualización. Ya lo había platicado que iban más o menos desde los 140 y algo mil de pesos hasta más de 4 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con no permitir que las autoridades nos revisen, porque independientemente con que no se revise, en el artículo 1004 nos dice: con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor a una multa de 250 a 5,000 UMAS. Esto quiere decir que además de que nos van a multar con estas 2,000 o 50,000 UMAS, si es que nosotros estamos haciendo algo incorrecto e impedimos la revisión, pues también nos van a sancionar desde 250 hasta 5,000 UMAS. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de inspecciones, amigos. Si bien esta medida es nueva, no cabe de más que comiencen a prepararse para no sufrir este tipo de sanciones. Estas son las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver la siguiente reforma, que es a la Ley del Seguro Social. Dice: se reforman los artículos 15A, 304A, la fracción 22 y 304B. En fin, son varias las fracciones que se están reformando y se están derogando los párrafos segundo del artículo 75, y hay algunas nuevas adiciones, que es el artículo 304B con una nueva fracción. Básicamente lo que nos dice es que la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, lo que hoy en día es la nueva subcontratación o el nuevo outsourcing, deben de cumplir con condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Esto ya lo vimos aquí arriba, vimos cuáles son los principales requisitos. No tienen que formar parte de la razón social o de la actividad preponderante de la empresa que va a contratar los servicios de subcontratación. Y básicamente nos dice que las personas físicas o morales que contraten la prestación de servicios o de ejecución de obras con otras personas físicas o moral que incumplan las obligaciones en materia de seguridad social van a ser responsables solidariamente en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Y fíjense muy bien, el artículo 75, amigos, ya se deroga, y el artículo 304A, que básicamente es no presentar o presentar fuera de plazo, que de hecho aquí es donde está la reforma: fuera de plazo legal estableció la información señalada en el artículo 15A de esta ley. Luego el artículo 304B también nos menciona lo que es las sanciones que nosotros vamos a tener en caso de no presentar la información que nos está solicitando la Ley del Seguro Social. Entonces, amigos, estas son las dos principales reformas, y luego tenemos las leyes fiscales a partir de lo que es el artículo 4. El artículo 3 nos habla también de algunas reformas de lo que es la ley del Infonavit. Básicamente nos da cuáles son los datos que debemos nosotros recabar cuando tengamos los contratos celebrados con este tipo de personalidades, de personas que ofrecen los servicios de subcontratación especializada. En el artículo 4,
amigos, como les comentaba, vienen ya lo que son las reformas fiscales. Primero al Código Fiscal de la Federación, luego a lo que es la ley del impuesto al valor agregado y finalmente lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Estas tres leyes, lo que es el Código Fiscal, la ley de ISR y la ley del IVA, entran en vigor el 1 de agosto, pese a que esta reforma ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Básicamente lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación es que en un artículo 15D nos dice que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones, compraventa, realizados por conceptos de subcontratación de personal para desempeñar, aquí está la parte más medular, amigos, para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Y aquí abajito nos dice, tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios a los que se les proporcione o pongan personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Y el primero es cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último, amigos. Fíjense muy bien, esta es la parte que también puede causar muchos dolores de cabeza, y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Y en el segundo nos dice cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Estos dos párrafos que siguen, amigos, son muy importantes porque en prácticamente la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta las hace mención. Estos párrafos nos dice, para los efectos del primer párrafo de este artículo, se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones de servicios, ya todo este nuevo esquema de subcontratación, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente, ojo aquí, con el registro que es el registro del padrón que va a dar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se cumplan con los demás requisitos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA respectivamente. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Y en el artículo 26 nos habla de que también nosotros vamos a ser responsables solidarios en caso de que la empresa que nos está ofreciendo los servicios de subcontratación especializado no cumpla con todos los pagos, con todas las obligaciones que tiene con los trabajadores. Si por ejemplo la empresa que nos ofrece los servicios de subcontratación especializada no paga, digamos, el impuesto sobre la renta, tiene una revisión por parte del SAT, en ese caso, amigos, nosotros vamos a ser responsables solidarios por el pago de ese impuesto sobre la renta respecto a lo que se debe haber pagado por los trabajadores. Entonces, hay también que tener mucho cuidado con qué empresas tenemos nosotros contratados nuestros servicios de ahora en adelante de subcontratación especializada. En el artículo 75, que es otro también de los que se reforman, básicamente nos dice que en caso de que nosotros acreditemos o tratemos de deducir lo que es la subcontratación que no sea especializada, pues vamos a ser acreedores a sanciones, y esas sanciones van desde los 150 hasta los 300,000 pesos. También el artículo 81 pues básicamente nos dice en qué momento nosotros somos acreedores a esas sanciones. Entonces vamos a ver que es una serie de requisitos, amigos, que del no cumplir con ellos vamos a ser acreedores a sanciones, y no solamente eso, sino que además también vamos a ser considerados como efectos de simulación. Nos van a considerar ahora defraudadores fiscales, porque el artículo 108, que nos habla de los delitos de defraudación fiscal, nos dice que vamos a ser considerados defraudadores fiscales cuando utilicemos esquemas simulados de prestación de servicios especializados y estos no lo sean, es decir, cuando hagamos simulación. Y ojo aquí que las sanciones ahora sí ya comienzan a ser de carácter penal, entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho aquí mismo nos los dice, descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código. Entonces, amigos,
Estas son las nuevas disposiciones que cambian en el Código Fiscal de la Federación. Y en lo que se refiere a la ley del impuesto sobre la renta, primero tenemos el artículo 27, que es el artículo de los requisitos de las deducciones, donde básicamente nos dice que tenemos que compartir la información y así también la empresa que contratamos nosotros para efectos de subcontratación tiene que brindarnos diferentes documentos, como cuáles, como lo son los pagos al impuesto sobre la renta, o en este caso de las retenciones de ISR de los trabajadores, el pago del IVA que se realice, el pago de las cuotas sobreopatronales y el pago de lo que es el Infonavit. Todo esto, amigos, ya viene establecido en este artículo 27 en la fracción 5 y viene aquí abajito. Fíjense muy bien, amigos, que que el contratista debe de proporcionar todo este tipo de elementos, además de contar con el registro que se refiere al artículo 15, que es el del padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En el artículo 28 básicamente nos dice cuáles son aquellos gastos que no son deducibles y nos dice que son los pagos que se realizan en los supuestos señalados en el artículo 15D, primer y segundo párrafo, es decir, cuando no son servicios especializados. Entonces, para no hacer más grande este tema, es cuando no son servicios especializados, no se pueden ni acreditar ni deducir y además vamos a tener problemas con sanciones e incluso con delitos de defraudación fiscal. En el artículo 6, que es el artículo del impuesto al valor agregado, se deroga la famosa retención del 6% y tiene sentido porque si ya están quitando la subcontratación, sonaría lógico que quitaran esta retención que en muchas ocasiones llegaba a dar pues bastantes problemas. El tema, amigos, es de que ahora existe la subcontratación especializada y esta sí puede dar pie a temas de simulación que seguramente vamos a estar viendo próximamente con muchas de las empresas. Luego, lo que es el artículo 4 nos dice acerca de lo que es el traslado y el acreditamiento del IVA. Básicamente nos dice que el impuesto que se traslade por los servicios a que se refiere el artículo 15 de primer y segundo párrafo fiscal del Código Fiscal de la Federación no va a ser acreditable. Es decir, si no es una subcontratación especializada y lo hacemos deducible, no nos vamos a poder hacer ni deducible, ni acreditable, ni trasladar el IVA y por lo tanto no vamos a poder disminuir el importe a pagar. Y luego, finalmente, en el artículo 5 también nos marca algunos de los requisitos para este tipo de obras especializadas y uno de ellos obviamente es el pago del impuesto al valor agregado. Y de hecho, el contratante, en su caso que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubieran acreditado por dicho concepto. Hay que tener mucho cuidado, amigos, porque aquí es donde nosotros tenemos que estar obligados ahora sí a compartir información, principalmente la empresa a la cual nosotros contratamos para que nos dé estos nuevos servicios especializados. También, amigos, se propone que, o más bien ya se puso que los trabajadores al servicio del Estado tampoco van a poder estar en términos de subcontratación laboral, porque se está reformando justamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, donde en el artículo 10 bis nos dice que se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, que básicamente es a todas aquellas instituciones al servicio del Estado. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todas esas dependencias que están en el gobierno y que actualmente están bajo los esquemas de subcontratación laboral. Es importante, amigos, como les mencioné, que consideren que es hasta el 1 de agosto cuando las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la ley del IVA y al impuesto al valor agregado van a surtir efectos. De hecho, aquí lo dice. El 1 de agosto entran en vigor lo que son los artículos 7º y 8º del presente decreto. Y lo que es el 4º, 5º y 6º entran el 1 de agosto. Entonces ahí está, amigos. Y ojo aquí que durante este periodo, que es ya a partir de ahorita, hasta los siguientes 90 días hábiles, las empresas que actualmente están como subcontratación van a tener que ya ahora sí pasar pues todos los trabajadores a sus empresas correspondientes. En el artículo 3º transitorio, de hecho, menciona a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener, número 1, el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que marca el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la publicación de las presentes disposiciones de carácter general. Las disposiciones de carácter general todavía no se han publicado.
seguramente se van a publicar el 1 de mayo, que es una fecha emblemática para que de ahí se cuenten 90 días y concuerden con el 1 de agosto, que es cuando entran en vigor las otras leyes. Entonces, para resumir esto, estamos viendo que a partir del 1 de agosto entran de lleno lo que son las reformas a la subcontratación laboral, donde desaparece esta figura, pero permanece la subcontratación especializada. Amigos, este es el tema, como les comenté, el tema de la PTU y de las utilidades lo voy a estar abordando en el canal de Contador Contado para que no se lo pierdan, porque es un tema que mucha gente realmente tiene muchas dudas respecto a esto. No me queda más que agradecerles, amigos, por haber permanecido en el video, por estar conmigo todo este tiempo, y nos vemos en el próximo video, no sin antes pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita. ¡Hasta luego!